mí un placer acompañarles virtualmente en la asamblea en Ranca. Y hemos tenido información y contacto con ustedes, con las asambleas en Chile, últimamente con las conferencias que hemos escuchado, y hemos también aprovechado de esta alimentación espiritual. Tanto mi esposa como yo tenemos familia en Chile. Yo tengo una hermana, se llama Eunice, que se congrega en Rancagua, y mi esposa tiene su hermana que se congrega en la asamblea de Machalí. Entonces, además de muchos otros creyentes, amigos que están allá entre ustedes en Chile, y estamos muy agradecidos por la gran acogida que han tenido para nuestros familiares y hermanos que están allá. Entonces, quiero agradecer la oportunidad. Mi deseo entonces es compartir algo de la palabra de Dios en la enseñanza y luego dar un pequeño informe sobre la obra acá en Panamá. Y cuando me toque compartir sobre la obra acá, voy a valerme de compartir la pantalla para mostrarles una presentación con algunas fotografías para hacer más apreciable en sus conocimientos lo que está sucediendo acá en Panamá. Bueno, yo he estado pensando sobre la palabra de hoy y estaba en mi mente el sentir de qué podemos estar pensando nosotros o anhelando en este momento de cuarentena que se está prolongando más. Al principio quizá no pensábamos que iba a ser tan largo y parece que no va a terminar todavía, y entonces hay un anhelo en el corazón y hay varias cosas que pueden estar anhelando los hermanos, las personas, volver a reencontrarse con sus familias, a volver a estar congregados en el local, a volver a tener momentos especiales de comunión hermanable, etc. Y yo estaba meditando en esto porque yo disfruto los cultos virtuales, pero indudablemente que la reunión física en que usted puede, después de la reunión, compartir con los hermanos, darle un abrazo, darle la mano, eso no tiene comparación. Pero estaba pensando todavía más en el momento cuando entonces vamos a llegar a la presencia del Señor. Y he titulado este mensaje que voy a compartirles, Un encuentro anhelado. Un encuentro anhelado. Y estoy pensando en 3 ejemplos del libro de Génesis para mirar algunas lecciones sencillas de la palabra de Dios. Vamos a leer primero en el libro de Génesis, capítulo 5 y el versículo 24. Génesis capítulo 5 y versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos a pasar al capítulo 24 y versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y un poquito más adelante, en capítulo 46, Génesis 46 y versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén.
Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Y una última escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En un ambiente muy tierno, el Señor... Juan capítulo 14 y versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperando el Señor añada la bendición a su palabra. Amén. Bueno, yo estaba pensando primeramente en el ejemplo de Enoc. Realmente es una estrella que encontramos en el Antiguo Testamento y lo vamos a encontrar luego como uno de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Yo estaba pensando en lo que fue la experiencia de Enoc. Enoc era un hombre como nosotros, era un hombre pecador también, era un hombre que tenía sus debilidades, etcétera, pero la vida de compromiso que él tuvo, la vida de consagración que él presentó, la vida de amistad y de intimidad con el Señor fue tan importante que realmente hoy día es un ejemplo para nosotros. Y yo quisiera pensar un momento en algunas cosas sobre Enoc, deseando que sea para nuestra ayuda. Enoc tenía la edad de 65 años cuando él le nació su hijo, su primer hijo quizá. Fue Matusalén, fue el muchacho que iba a tener la vida más larga sobre la tierra. Pero cuando ese evento ocurre, la vida de Enoc toma un cambio radical. Porque es posible que fue en ese momento cuando él vino a conocer realmente al Señor como su Salvador. Es posible que fue en esa experiencia cuando Enoc, en medio del mundo antiguo, con toda su maldad y todo su desenfreno, él viene a tener entonces una relación personal con el Señor. Realmente un ejemplo maravilloso en el inicio de nuestras Biblias, ver a un hombre que vivió en una sociedad perdida, una sociedad a la que Dios tomó la decisión de ponerle fin con el juicio del diluvio, pero a la edad de 65 años, él va a tener un cambio radical, un cambio que transformó su vida y un cambio que hizo de él un hombre realmente nuevo. Y yo estoy pensando primeramente en la experiencia de salvación. Enoc, cuando leemos en Hebreos 11 sobre Enoc, una de las cosas que se nos dice es que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero él dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo quiero pensar en dos cosas en cuanto a Enoc esta tarde. Primeramente, Enoc tenía la convicción de quién era Dios. Y es lo que está diciendo Hebreos 11. Porque si en Hebreos 11 se nos da más información sobre Enoc y nos habla específicamente acerca de su fe, nos dice que Enoc conocía realmente a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esa es una experiencia en su vida. Él tomó bien en serio conocer a Dios. Él tomó bien en serio en su vida, con diligencia, conocer al Señor. Era algo que él, en lo que él se hizo mucho énfasis en conocer más al Señor. La otra cosa que Hebreos 11 nos revela es el galardón, porque Enoc vive en la tierra conociendo a Dios, pero tiene su mente en la eternidad, en el día cuando va a estar delante de Dios. Mira, hermano, yo quisiera llevar tu pensamiento esta tarde
en la gran importancia de nosotros conocer más al Señor, conocer a Dios. Realmente ahí está la base de la fe. Cuando usted lee en los evangelios de personas que tuvieron una gran fe, era porque sencillamente estaban entendiendo la mente, el carácter de Cristo, la forma como Él actúa y el ilimitado poder que tiene. Realmente conocer a Dios es conocer la revelación de Él en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos mucha luz en el Nuevo Testamento también. Y el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo quiero, hermano, hacerte pensar un momento que en la medida que nosotros podamos conocer más a Dios, en esa medida podremos amar más a Dios. En la medida que conozcamos más a Dios, en esa medida vamos a temer más a Dios. En esa medida tendremos más nuestros pensamientos en la eternidad, nuestro pensamiento en el tribunal de Cristo, nuestro pensamiento y gozo en el momento anhelado de su regreso, de la venida del Señor para llevarnos a nosotros al cielo. Hay una cosa importante, para que usted pueda reproducir el carácter de Cristo en su vida, para que usted pueda ver el fruto del Espíritu Santo en su vida, es una condición sine qua non conocer al Señor, conocerle más, indagar más de Él, más tiempo con Él. Me impresiona mucho la vida de Jonathan Edwards, y una de las cosas que aprendí leyendo una vez su biografía es que este hombre podía pasar hasta más de 12 horas diarias en oración. Un tiempo a solas con el Señor, un tiempo prolongado, un tiempo con la palabra, un tiempo caminando con Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que yo quiero hacer notar en cuanto a Enoc es que, al igual que Noé, él caminó con Dios. Literalmente hablando de dos personas se dice que caminaron con Dios. Enoc y Noé. Pero hay hombres que Dios les llamó a caminar con él. Dios llamó a Abraham para que fuera tras él. Los discípulos tomaron la decisión de seguir al Señor. Y estaba pensando que esa es nuestra meta. Y cuando leemos sobre la excelencia del Señor Jesucristo en la carta a los Efesios y vemos los primeros 3 capítulos con toda su doctrina, cuando miramos los segundos 4 capítulos de la carta a los Efesios, un énfasis es el andar del cristiano. Y el apóstol Juan, él dice en el 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es una cosa que yo aprecio en la vida de Enoc. Él caminó con Dios. Él marcó un estándar en el mundo antiguo. Realmente Enoc es alguien que toca mi corazón. Porque cuando el mundo caminaba de espaldas a Dios, este hombre tomó la decisión de caminar con Dios. Caminar es progreso. Caminar es ir hacia adelante. Caminar es tener un plan. Caminar es tener un norte. Caminar es tener dirección. Caminar es alguien que tiene un proyecto en su vida, pero lo lleva junto con el Señor. Él camina con Dios. Y una de las evidencias es que cuando él mira de frente la realidad de lo que va a ocurrir, nace Matusalén. Matusalén significa cuando éste muera, él viene. Y yo pienso que Enoc tenía la firme convicción de que algo iba a ocurrir, de que un juicio vendría cuando Matusalén muriera. Y una de las cosas que vemos es que tanto Enoc como su nieto Noé tomaron la decisión de caminar junto con él ante la expectativa de lo que iba a ocurrir en ese tiempo cuando posteriormente vendrá el diluvio. Yo estoy pensando, hermano, que estos días son días para que nosotros reflexionemos más. Son días para que tomemos la firme decisión, convictos de que el Señor viene, convictos de que ese día está a la puerta, cerca de llegar, el momento de tomar la firme decisión de caminar hacia adelante, de caminar con Dios en su plan, en su proyecto, en sus anhelos, en consagración, en compromiso.
qué cambio cuando Enoc mira su primer hijo, Matusalén. Él tuvo más hijos e hijas. Los hijos de Enoc lo vieron a él durante 300 años caminar con Dios. Este es un hombre que perseveró. Este es un hombre que encaja perfectamente bien con los creyentes del siglo I en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es alguien que perseveró. Es alguien con quien Dios cuenta en la tierra. Es alguien que está brillando como un luminar en un mundo oscuro. Enoc, caminando con Dios. ¿Sabe, hermano? Tantas veces son las pruebas y las dificultades. Y momentos como estos, donde ponemos nuestra mirada arriba y nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de caminar cerca de Dios. El diluvio llegó. 8 personas fueron salvas. La presión de un juicio se quitó. El arca se abrió y 8 personas salieron a un mundo nuevo. Ya no había peligros. Ya no había el mundo caminando de espaldas a Dios, solo eran ellos. Ahora la condición del mundo es distinta. Aparentemente no había problemas en el mundo. Y cuando vemos a Noé adentro de su tienda, lo vemos ebrio y lo vemos desvestido. Tristemente, vemos a sus hijos caminando para atrás. ¿Sabe, hermano? Estoy pensando en la impresión de Enoc cuando vio a su hijo nacer. El compromiso de su ejemplo y de su vida de caminar hacia adelante, de caminar en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, marcando un ejemplo que marcó a Matusalén, que marcó a toda una generación por delante, caminando con Dios. Quiero, hermano, pensar esta tarde un poquito sobre esas pláticas de Enoc y Dios yendo juntos. Enoc tiene 5 referencias en la Biblia y hay 2 en genealogías y hay 3 referencias en el Nuevo Testamento. Y Hebreos 11 es el que nos va a hablar sobre su fe. Pero el libro de Judas es el que nos va a hablar de su profecía. Este hombre era un maestro. Este hombre confrontó el mundo antiguo. Este hombre no era alguien inerte a la sociedad. Era alguien que estaba ahí presente. Era alguien que el mundo pudo conocer como una persona que podía predicar sobre la palabra. Era alguien que tenía moral para hacerlo, era alguien que vivía lo que predicaba, era alguien que pudo hablar sobre el retorno del Señor. De estos también profetizó Enoc, el 7º desde Adán. Y dice la palabra de Dios que él habló claramente de el día cuando él vendría para hacer juicio contra todos los hombres impíos, de todas las obras impías que ellos habían hecho impíamente. Enoc fue un maestro del compromiso con la palabra de Dios. Él iba un día caminando con el Señor. Y mientras él caminaba, ese día la caminata fue un poco más larga. Ese día la caminata se extendió un poco más. Y estaba llegando ya al final del día. Y el Señor le dijo a Enoc, ¿sabes, Enoc? Estamos más cerca de tu casa, de mi casa, que de la tuya. ¿No quieres venirte conmigo a mi casa? Y fue allí. Estoy usando mi imaginación solamente. Fue allí
donde entonces Dios puso un puente sobre el río de la muerte. Enoc no iba a cruzar ese río. Fue entonces cuando Dios siguió con Enoc de la mano para llevarlo directamente a su presencia. Y cuando pienso en este aspecto de ese día cuando Enoc y el Señor se fueron al cielo, estoy pensando en un encuentro de dos amigos, de amigos íntimos, de amigos que anhelan estar juntos, donde hay una relación tan estrecha, una relación tan cercana que no cada día va creciendo más y va creciendo más hasta que ahora él anhela sencillamente estar con él y él estar junto para siempre. Enoc españía de Enoc y se fueron juntos para no volver nunca más. Lo buscaron porque Hebreos 11 nos dice que lo buscaron porque indudablemente hacía falta. Ese hombre hacía falta aquí en la tierra. Ese hombre era tan importante, su presencia era tan agradable que hacía falta. A la gente le hizo falta Enoc y fueron a buscarle. Pero Dios se lo había llevado. Dios quería tenerlo en el cielo también. Y estoy pensando, hermano, en la necesidad de tener más intimidad con el Señor. Juan 14, donde leímos, es un ambiente íntimo. Es un ambiente de amigos. Es un ambiente donde el Señor está sentado con sus discípulos y Él está animándoles a ellos y Él está dándoles mucha instrucción y Él va a ocupar en corto tiempo una enseñanza de doctrina realmente profunda. Ellos no estaban en toda la capacidad de entenderlo. Ellos no estaban en todo el cabal de comprender las palabras, pero el Espíritu Santo más adelante iba a revelar todo eso para ellos. Pero el Señor les dijo, mira, hemos pasado más de 3 años juntos. Hemos pasado tantos momentos especiales. Hemos caminado juntos toda Palestina y hemos compartido tanto con la palabra que Él dice, ¿sabe qué es mi anhelo? Mi anhelo es que donde yo estoy, también estén conmigo. Ese es mi anhelo, le dice el Señor. Y Él le dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Yo iré a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, hermano, ¿sabe qué pienso? Que estamos más cerca de la casa del Señor que de que muy pronto de acá, ir con Él a su presencia. Quiero pensar un momento en Rebeca y mi pensamiento es una expectativa de amor. Rebeca y Isaac son un precioso cuadro de Cristo y la iglesia, como usted sabe. Una historia de fe, de amor, una historia como encontramos Cristo amó a buscar a Rebeca. Fue una preciosa verdad de un Dios trino actuando en la salvación
iglesia. Es como mirar la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, convencer a Rebeca para que venga con él. Y él va a mostrarle lo que magnitud de este hombre. Y entonces Rebeca dice, sí. Un largo viaje que iba a cruzar un desierto. Iba a ir montada en un camello. Mucho tiempo iba a ir sobre Isaac. Posible. Ella podría llevar en su mente la imaginación de lo que era su persona, la persona de su amado. Pero llegó el momento al campo. Ella pregunta, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y él le dijo a ella, es mi Señor. Ella toma el velo y se cubre. Este es el encuentro que tienen ellos. Él la va a mirar por primera vez. Ella va a mirarle a él por primera vez. Yo estoy pensando, estimados hermanos, en este momento que nosotros estamos a la puerta de vivir. Hoy estamos cruzando este desierto. Este desierto se ha hecho penoso. Este desierto se ha hecho incómodo. Este desierto no es nuestro lugar. No, aquí no están nuestros sueños. En este desierto no está nuestra residencia. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros estamos aguardando el momento en que por fin terminará nuestro viaje, en que por fin vamos a salir de acá en un recorrido hasta las nubes. Y en ese sitio con Él, por primera vez, va a ser nuestro encuentro personal con el Señor. Rebeca se cubre con un velo. Ella está totalmente sujeta a Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro complemento. Nosotros somos el cuerpo. Tenemos la dirección del Señor. Él está dirigiendo su iglesia. Él está presencialmente o físicamente en el trono, espiritualmente ocupa su lugar en la iglesia, en nosotros, pero llega el momento en que el encuentro ocurre y ellos dos se van a encontrar. Isaac lleva a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la amó y se consoló él con ella después de la muerte de su madre. Fue algo solemne. Es una historia de amor. Es una historia que realmente nos lleva a la idea de mantener este ardor en nuestro corazón, sabiendo que este viaje largo muy pronto va a terminar. Quiero pensar también un momento en José. José es una de las figuras más amplias en la palabra de Dios sobre Cristo. Y él es una de estas personas que uno casi no le va a encontrar errores. No es que no los tenía, pero la palabra de Dios nos muestra muchas virtudes de José. José es el hombre que se parece a Cristo en muchísimos aspectos. Hemos leído sobre el encuentro de José y su padre y el resto de su familia.
Y estoy pensando, cuando miro esta historia de José e Israel, estoy pensando que en la venida del Señor como un consuelo profundo. Porque realmente eso ocurre en esta historia. Recordemos que aquí Jacob, él se llama Israel. Dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre. Quiero, solamente para que usted tenga una idea, no es lo que quiero hablar ahorita, pero esto recuerda de que un día el Señor va a tener un encuentro con la nación de Israel, un encuentro de restauración. Ese rechazo de los judíos con Cristo no es para siempre. Salida a la iglesia al cielo, Dios va a seguir trabajando con ellos y va a tener un trato especial con ellos durante la tribulación y va a tener un trato muy particular con ellos en los últimos momentos. Y va a llegar el momento cuando entonces el Señor se va a presentar visiblemente a Israel y van a tener una reconciliación y va a haber un consuelo profundo. Y el plan de Dios, que parecía frustrado, se cumplirá cabalmente. Pero quiero pensar en figura como una unión de Cristo con su iglesia en el momento del rapto. Usted sabe que cuando José encuentra a sus hermanos la primera vez en Egipto, cuando ellos van a visitarlo, José no se revela a ellos de una vez. Esto lleva un proceso. Es realmente una historia fascinante. Yo, cuando era niño y leía esta historia, siempre me decía, ¿cómo hizo José? ¿Por qué no se reveló de una vez a sus hermanos? Pero José era un hombre muy inteligente y José era un hombre espiritual y José, él tenía en mente un plan. Y José quería que las cosas, cuando ocurriera este encuentro formal, hubiera un ambiente de restauración. Hubiera un ambiente real de íntima familiaridad en que ellos iban a poder unirse juntos en una amplia relación. Y José comienza un tiempo de preparación antes de este momento. Y en ese tiempo de preparación es cuando José hace todo lo que ustedes recuerdan de los capítulos anteriores. Y pone la plata en los sacos, y pone la copa en el saco de Benjamín, y dejan a Simeón, y van y regresan, y por fin, cuando ya están los 11 delante de él, es cuando José ya conmovido, él les va a decir a ellos, yo soy José. Y viene ese momento de reconciliación. Usted va un poco antes en la historia. Usted recuerda que el hombre que tuvo la idea de vender a José fue Judá. Muy parecido a la venta del Señor por Judas. Casi el mismo nombre. Y Judas era el único de los 12 que era de la tribu de Judá. Y se parece mucho. Y José va a trabajar mucho con Judá para la reconciliación de él, cuando ellos están juntos ahí, los 10 primeramente delante de José. Y leímos aquí hoy que cuando Jacob está llegando, a quien Jacob manda a José para decirle que venga a encontrarles en el camino, fue a Judá. Fue a Judá. Eso se llama restauración. Yo estoy pensando, hermano, que este tiempo de ahorita, de cuarentena yo estaba compartiendo con un hermano que nunca había visto tanto interés por la palabra de Dios como en estos días. Y aunque no podemos hacer las reuniones en los locales, es increíble la cantidad de reuniones virtuales que se hacen. Por diferentes plataformas se está predicando la palabra en diferentes horas del día, en cualquier día de la semana, en cualquier idioma, y los hermanos en diferentes partes del mundo están haciendo cosas como estas. Y la palabra de Dios se está predicando y mucha gente está reflexiva. Y gracias a Dios estamos aprovechando esta oportunidad para incluso alcanzar campos que no habíamos alcanzado antes.
Pero una de las cosas que yo veo acá, hermano, es que ¿no será que el Señor nos está permitiendo un lapso, un tiempo para que reflexionemos, para que nos reconciliemos, para que busquemos más intimidad con el Señor, para que tengamos un tiempo de conocer más su amor, de conocer más su persona? Porque el encuentro está muy cerca, muy cerca. Estamos muy pronto a encontrarnos con Él. Y ese momento cuando José sale y se va a dar a conocer a Israel. Y van a tener aquel efusivo abrazo. Se echa sobre su cuello y llora sobre su cuello largamente. Estoy pensando, hermano, en una consolación muy profunda. Porque una consolación muy profunda está por delante. Nosotros hemos sido consolados en el Señor. Pero hay cosas que serán completadas cuando lleguemos a la presencia del Señor. Hay creyentes que todavía lloran la ausencia de un ser querido. Hay creyentes que todavía sienten en el alma ese profundo dolor. Bueno, este día será un día de consuelo profundo. Habían sido 25 años de dolor profundo. Jacob había sentido tanto la muerte, entre comillas, de José. Él tenía las ropas rotas, manchadas de sangre. Pero cuando él supo, él vive y él es el Señor, su corazón revivió. Y este momento de ese encuentro fue algo tan especial. Estoy pensando, hermanos, que ese momento está cerca. El momento de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así finaliza 1 Corintios 15, donde se hizo una revisión profunda de la resurrección y se habla del día de la venida del Señor y la resurrección de los muertos. Quisiera entonces, hermanos, dejar estos pensamientos con ustedes, anhelando que nuestros corazones ardan más con la realidad de su pronto regreso, de su venida, para trasladarnos a nosotros al cielo. Entonces, conforme los hermanos me han pedido, voy a